Nos escuchan también a través de las diferentes plataformas en cualquier lugar que nos escuche. Vamos a hacer una oración. Tiene sus ojos. Padre, gracias una vez más por tu gran, Señor, oportunidad que nos das de venir. Venimos con temor y temblor, con, Señor, el deseo de adorarte porque tú eres Dios. A los que nos escuchan a través de las, Señor, diferentes redes sociales, Señor, que tú bendigas sus vidas, donde quiera que ellos estén, y que tu palabra pueda traer, Señor, aliento, vida, y pueda, Señor, hacer la obra por la cual tú la vas a mandar. Yo me hago a un lado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que traiga, Señor, la palabra necesaria para nuestras vidas, que podamos atesorarla, que no la ignoremos, que, Señor, que si tú nos hablas, que seamos, Señor, obedientes a tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos salir también de aquí, de este lugar, Señor, de una manera que podamos aprender de ti cada día. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Dicen amén. 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 Entonces vamos a leer el capítulo número 19. El tema que le he puesto hoy, lo que callamos los cristianos. Hace muchos años había un programa que se llamaba Lo que callamos las mujeres. ¿Cuántos llegaron a ver ese programa? Salió hace muchos años, Lo que callamos las mujeres. Pero de verdad, salió como hace 25 años, yo me acuerdo. Pero era un programa acerca de lo que las mujeres eran abusadas, eran hermano, de una manera atropelladas, y era, como decir, lo que callamos, era el programa de ese tiempo. Ahora, pues, hoy vamos a hablar de este tema, pero vamos a hablar en referencia también a un personaje que fue muy importante en la vida de los primeros cristianos. Así de que vamos a ver capítulo 19 de San Juan, y ese personaje se llamaba José de Arimatea. Amén. José, ¿ya lo habían oído hablar o no? Sí, algunos, no todos, ¿verdad que no? No todos. Entonces, por eso en la serie le he puesto pasados por alto, porque a veces son personajes que no todo el tiempo tenemos ese conocimiento de esa persona, como el apóstol Pedro. ¿Quién no conoce a Pedro, verdad? ¿Quién no conoce a Pablo? Todos conocemos a Pablo. ¿Quién no conoce a Abraham? Todos conocemos a Abraham. No se diga Moisés. Pero José de Arimatea, ¿quién era ese señor? Pero hoy vamos a hablar acerca de él. Entonces, el tema es lo que callamos los cristianos. Y le damos la bienvenida también a algunos hermanos nuevos. ¿Él habla español, María? ¿María habla español él o no? ¿Cómo se llama él? Isaac. Welcome, Isaac. Okay, I hope you understand. If you have any questions, you can always talk to Maria. Maybe she can translate a little bit. Y también le damos la bienvenida una vez más a nuestro amigo Enoch, que nos visita también. Un aplauso al Señor por estas vidas. Un aplauso al Señor. Porque pues de eso se trata, ¿no? De traer nuevas personas para el Señor. Entonces, vamos a leer el capítulo número 19, y pues muchos de los que se quedaron en casa también, pues qué pena, ¿no? Porque pues tenemos que estar aquí con el Señor. Capítulo 19, versículo 38, para que usted vaya conmigo, para que usted lea la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos? Ponga atención a lo que dice la palabra, bien, bien. Capítulo 19, versículo 38. Si alguien le comparte la Biblia aquí con Enoch también, alguien que pueda poder enseñarle la porción para que él se dé cuenta que se está leyendo algo, pues, de la palabra, ¿no? Amén. Amén. Así es de que, entonces leemos, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, después de todo esto, pero ponga atención, José de Arimatea. Diga conmigo, José de Arimatea. José de Arimatea. Dice que era discípulo de Jesús. Diga discípulo. Discípulo de Jesús. Pero, mire cómo dice, pero secretamente por miedo de los judíos. Pero mire lo que hizo después. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún
no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Hasta ahí. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? You can have a seat. Thank you. Gracias. Perdón, también le damos la bienvenida a nuestra hermana Carla, ¿verdad? Carla, perdón, se me pasó Carlita, perdón. Amén. Carlita también que nos visita por primera vez. Los últimos serán los primeros, aleluya, amén. Entonces, hermanos, si ponemos atención en esta tarde, en esta semana, pues, ya mero se va a llegar lo que es, de acuerdo al calendario gregoriano, lo que es la resurrección del Señor, amén. Se va a llevar a cabo en 2 semanas, que es el 5 de abril, para que usted no falte. Los niños están practicando algo y van a traer también un tipo de un drama o algo, por lo que viene siendo la resurrección del Señor, que es el 5 de abril. Ahora, José de Arimatea, escuche bien, fue un seguidor secreto de Jesús. Hombre, pero mire lo que era este hombre rico, justo y miembro del Sanedrín, quiere decir del tribunal judío. Dice que cobró protagonismo tras la crucifixión al solicitar valientemente a Pilato el cuerpo de Cristo. Donó él su propio sepulcro nuevo para el entierro y ayudó a Nicodemo a embalsamar y a sepultar a Jesús. Pero bueno, lo que quiero decirles, hermanos, es que este hombre, si pone atención aquí un poquito, fue un hombre que muchas veces nosotros no tenemos mucho entendimiento de estas personas y que el tema, como lo dije, que es, hermano, lo que llamamos cristianos, muchas veces como cristianos nosotros tendemos a tener conocimiento de la palabra, pero no, hermano, le hablamos a la gente de él. O tenemos el conocimiento de que conocemos a Cristo o somos discípulos, pero muchas veces nos podemos, hermano, asemejar un poquito a José de Arimatea, porque dice el versículo número 38, dice que era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Entonces, lo que Dios quiere en estos tiempos para la humanidad, para el mundo, es de que ya no nos quedemos callados. Es tiempo de salir adelante y de que ese silencio, hermano, que esconde nuestra fe, ahora lo podamos, hermano, llevar a cabo a mucha gente. Y como José de Arimatea fue un hombre que tuvo un cargo muy prominente, fíjense bien, él era, hermano, una persona que estaba en el concilio, escuche bien, de los judíos, que los mismos, muchos de ellos, hermano, culpaban a Jesús para que lo mataran. Amén. Entonces, muchos de esos judíos que estaban en el Sanedrín, en ese concilio, hermano, estaban dando su voto para que mataran al Señor Jesús. Pero había uno, como le digo, que es a veces pasado por alto, que mucha gente o muchos cristianos no sabemos qué exactamente fue o qué hizo José de Arimatea, pero fue un creyente, un discípulo en medio de una posición prominente en el gobierno, en el Sanedrín de los judíos. O sea, él tenía, hermano, un cargo muy grande. Una persona que estaba trabajando, como quien dice, en el gobierno de los judíos para algunas cosas que eran, por ejemplo, legales o hermano, religiosas, y ellos estaban ahí. Y José de Arimatea era uno de ellos, pero él se opuso rotundamente a las cosas que los otros judíos decían de que querían crucificar a Jesús. Y el versículo número 38 dice que él, hermano, era discípulo de Jesús. O sea, él era un discípulo del Señor. Qué lindo, ¿no? Una persona que tenía un cargo prominente, pero ahí le va. Estaba una persona, como quien dice, temeroso, estaba callado. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ahora, nosotros, hermano, podemos ver que a veces nosotros como creyentes también estamos callando alguna de las cosas que queremos decir. Quizás podemos creer, hermano, pero no le hablamos a la gente. Creemos, ¿no? En el trabajo creemos y a lo mejor la gente no sabe que eres cristiano. Pero lo que se trata, hermanos, ahora es de que Dios quiere que ya no escondamos esa fe, sino que ahora, hermanos, la saquemos adelante. Tristemente, José de Arimatea fue un hombre que fue tardío hermano, explotar, y vamos a ver otros versículos, porque todos los evangelios hablan de él. Y ahorita les voy a decir las porciones también. Los evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de este gran personaje, hermano, que tuvo un valor muy importante en ser valiente, aunque fue tardío, pero fue fiel.
Y hermano, todo lo que él tenía lo puso al servicio del maestro. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, aunque tengamos, hermano, muchas cosas, lo que tengamos, que, hermano, lo pongamos al servicio del maestro. ¿Para qué? Para, hermano, hacer tesoros en el cielo, aunque sea demasiado tarde, pero hacerlo. No callarnos ya, no más. Entonces, el hermano creía, pero no hablaba. Seguía a Jesús, pero no se identificaba con la gente. Muchas veces tenemos ese miedo de que, no, ¿qué va a decir mi amigo? Se van a reír de mí. Pero tenemos, hermano, que empezar a salir. Tenemos que empezar a dar ese paso de valentía, como lo dio el gran José de Arimatea. Amaba también al Señor, pero lo escondía. Entonces lo que Dios quiere y lo que nos escuchan también es la importancia, hermano, de ser un creyente que ya no calle, sino al contrario, que exprese las grandezas del Señor. Era un creyente invisible, en pocas palabras. O sea, nadie sabía. Y si los que sabían, a lo mejor, pues él estaba ahí como, de una manera como invisible. Entonces, tristemente, lo voy a decir con toda confianza, ese es el cristianismo de hoy. ¿Dicen amén a eso, sí o no? ¿Sí o no? Ese es el cristianismo de hoy, porque hoy, los cristianos de hoy están como José de Arimatea, quizás creen en el Señor, pero, hermano, cristianos en la iglesia, pero mudos en el trabajo. Cristianos aquí en la iglesia, hermano, pero ocultos en la calle. Cristianos en la casa, hermano, pero siempre no dan como decir, ese ancho para el Señor. Y Dios quiere que empecemos a salir, hermano, de nuestro silencio y no callar más, sino dar, hermano, testimonio de nuestra fe a un mundo herido, que vive herido por el pecado. Y es por eso que la importancia de saber de este gran hombre, que vamos a ir poco a poco viendo lo que fue el hermano sembrando, y que llegó un momento que dijo, no puedo más. Y ojalá ya así nos pase a nosotros, digamos, no puedo más, pastor. ¿Sabe qué? Ya quiero decir al mundo que yo soy un creyente, un evangélico, y quiero vivir para el Señor los días que me falten de mi vida. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Marcos, pero quiero que lo vaya anotando las porciones que hemos leído. Ahorita leímos San Juan capítulo 19, verso 38, donde dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Callaba, o sea, tenía miedo, por miedo a los judíos. Ahora, ¿cuál es tu miedo, hermano? El miedo a la iglesia, al trabajo, el miedo quizás en la escuela, el miedo con los amigos o con las amigas. Tenemos que ser, hermano, transparentes y ya no callar más como cristianos. Así hay muchos, como le dije, en la iglesia de hoy del Señor, hay mucho cristianismo así, hermano. Entonces, en el capítulo número 15 de San Marcos, vaya conmigo, por favor. Capítulo 15, que se oigan las Biblias. Capítulo 15 de Marcos. El verso 43, mire cómo dice. Ahorita leímos Juan, pero vamos a leer a Marcos 15, 43. ¿Ya lo tenemos? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, José de Arimatea otra vez, miembro noble del concilio, pero mire lo que hacía, que también esperaba el reino de Dios. Pero mire lo que dice Marcos capítulo número 15, versículo 43, dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, como quien dice, se armó de valor. Y eso es lo que Dios quiere, que nos armemos de valor y que de repente, hermanos, salgamos como creyentes y ya no estemos de una manera como tímidos, como el cristianismo que se vive hoy, hermano. Un cristianismo, hermano, que está callado, pero Dios quiere que ahora entremos osadamente al mundo y le digamos al mundo que Cristo es el único camino a la vida, el único camino, hermano, a la santidad, a la vida eterna. Y así hizo José de Arimatea, dice que entró osadamente. La palabra, hermano, osadamente es, hermano, de una manera que entró, hermano, se expuso. O sea, él entró y ya no le importó nada. Entonces, de lo que Dios quiere, hermanos, en estos tiempos es que ya dejemos a un lado esa manera de vivir secretamente como creyentes, como le digo. Hay tantos dichos que dicen, ¿no? Hay uno que escuchaba yo hace muchos años que dicen, ¿lámpara qué? ¿Ah? ¿Lámpara de la calle? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. O
sea, la gente a veces, allá eres muy nice allá afuera, pero en tu casa no lo eres. Entonces Dios quiere, hermanos, que salgamos y podamos dar lo mejor de nosotros y que muchas veces el silencio de por medio no es prudencia. Prácticamente muchas veces creemos que el silencio por miedo, no es prudencia, es cobardía espiritual. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que hagamos la mejor manera para ser hombres y podamos cada día caminar y aunque sea tardío, pero que seamos fiel como este hombre, José de Arimatea, que ha sido pasado por alto, pero que al final de cuentas tuvo un papel, hermano, preponderante, tuvo un papel muy importante de entrar osadamente cuando de perder esos amigos que estaban ahí en el concilio, que le iban a decir, José, hombre, ¿a poco tú apoyas a este carpintero? ¿A poco tú apoyas a este hombre que no tiene nada que ofrecernos? Pero al fin de cuentas, hermano, él dice la palabra de Dios en el capítulo 15, verso 43, dice que él entró osadamente. O sea, se despojó de todo prejuicio y, hermano, y entendió algo muy poderoso, hermano José. Dice la palabra que el hermano, en ese momento que él entró, significó que él se expuso a las críticas, se expuso, hermano, a lo que dirán, se expuso, se arriesgó, hermano, y se identificó públicamente. Y así quiere Dios que seamos como José de Arimatea en estos tiempos tardíos, pero fieles a él. Hay otra porción donde le digo que está José de Arimatea mencionado en los 4 evangelios. Vaya conmigo también a Mateo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo número 57 en adelante. Vaya conmigo, por favor, a Mateo. Los que nos escuchan también a través de las redes sociales, pongan su comentario de dónde nos escuchan y qué es lo que Dios ha hecho en su vida en estos tiempos. Mateo 27, versículo 57. Ya lo tenemos. Dice la palabra. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche, volvemos a ver ahora en escena a este personaje, José de Arimatea, una vez más. Después de Juan que leímos, después de Marcos, ahora en el Evangelio de Mateo, vuelve a ser acto de presencia el nombre de este personaje, hermano, que quedó, hermano, plasmado en las páginas de la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, Dios, hermano, permitió que él quedara, hermano, escrito en la palabra santa de Dios. Mire, cuando llegó la noche, vino un hombre, ¿cómo dice? Tenía lana. Por eso le digo, el dinero no es un impedimento, hermano, sino que cuando uno pone el amor al dinero, ese es el problema. Pero José de Arimatea no le tenía amor al dinero. Él tenía, hermano, el deseo de buscar a Dios y vivir para Él. Y era un discípulo, era un creyente, pero Dios también lo había bendecido. Y era rico, hermano. Dice la Biblia que era rico. Dice la Biblia, ¿sí o no? Era rico, dice, de Arimatea. Arimatea es el pueblo de Judea, pero para identificarlo, para no confundir con otros Josés, por eso le decían a José de Arimatea, que viene siendo José de Judea. Dice que también había sido, versos número 57 al final, dice que también había sido discípulo de Jesús. Dice, mire cómo dice, este fue a Pilato. Se armó de valor. Y para entrar con Pilato, hermano, yo creo que no cualquiera tenía ese valor de hacerlo. Poncio Pilato fue, hermano, el hombre que estuvo ahí al momento que dijeron, tenemos que decidir entre Jesús y Barrabás. Y Pilato era como el intermediario, hermano, pero la gente gritaba, no, crucifícale, crucifícale. Y fue cuando, hermano, Pilato, él, hermano, de una manera se lavó las manos también. Y la gente, por eso digo, la gente escogió, hermano, que crucificaran a Jesús y dejaran libre a Barrabás. Qué escena tan tremenda, ¿no? Entonces, vemos ahí, hermano, como dice el versículo número 58, dice, este fue a Pilato, y mire lo que dijo, y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había pagado el precio por nosotros, ya nos había, hermano, dado esa salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario y pagó lo que Dios demandaba, que era un cordero santo y sin mancha, y Él fue a la cruz a morir. Y viene, hermano, José de Arimatea y dice, yo quiero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Qué osadía, ¿no? Qué valentía, ¿sí o no?
Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa valentía de decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo vive, Él me perdonó, Él me cambió. Yo antes era un vago, yo antes era un mal hablado, yo antes era esto, yo era lo otro, pero ahora Cristo me ha cambiado y soy transformado y ya no quiero seguir callando esa fe que está, hermano, explotando dentro de mi ser. Por eso tenemos que hacer de una manera un gran trabajo como lo hizo José de Arimatea. Mire, y entonces dice, Pilato mandó, o sea, Pilato era una autoridad y fue y le dio el cuerpo a José de Arimatea. Pero ¿sabe por qué? Porque José de Arimatea reaccionó tarde, sí, pero quiso honrar a su Señor. Qué lindo, ¿no? Y él tenía esos recursos que Dios, hermano, como Dios nos da todo para que nosotros lo administremos. Hermano, Pilato, usó esos recursos que eran temporales que Dios se los había dado, hermano, y ahí puso a su Señor, a su Salvador muerto. Dice que compró una sábana de lino fino, hermano, y lo envolvió en el cuerpo. Y también Nicodemo, el que también se le había presentado al Señor, que le dijo, Señor, ¿qué es necesario? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Ahí estaba también con José de Arimatea. Y él había traído, hermano, aloes y mirras, hermano, cosas, hermano, perfumadas para perfumar al Señor y darle, hermano, una digna sepultura al Hijo de Dios. Pero se entró, o sea, se decidió, tomó el deseo, no se quedó como un cristiano, hermano, de esos cristianos templados solamente a la mitad. Decidió salir y, hermano, y arriesgarlo todo, arriesgar, hermano, su posición en el Sanedrín donde él estaba. No le importó nada, no le importó ya las otras, hermano, críticas que iban a venir. Lo que le importó ahora es tener, hermano, ese último, hermano, tiempo con su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, viene y leo yo, dice, y tomando José, el verso 59, el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Una sábana de lino, en otra porción dice de lino fino. Limpia, hermano, limpia. Dice, y lo puso en su sepulcro de él, nuevo. Mire lo que dice, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¡Qué momento! ¡Qué, hermano! ¡Qué ejemplo nos dio, hermano, José de Arimatea! Hombre que a veces es pasado por alto, pero le aseguro que todo lo que hizo él, hermano, tiene su recompensa en el cielo. Entonces, lo que hagamos para el Señor, hermano, hagámoslo de una manera grande para el maestro. Mire, dice que ese sepulcro era de él. Ya me imagino, hermano, era un tipo como un sepulcro donde la piedra estaba, hermano, tallada. Y ese era el sepulcro donde iba quizás a quedar ahí José de Arimatea. Pero se lo cedió a su maestro, a su Señor y a su Salvador. ¿Por qué? Porque él reconocía que él era el único camino a la eternidad. Y es por eso que Dios quiere que ya los cristianos ya no nos quedemos callados. Por eso puse en el tema, lo que callamos los cristianos. Ya es tiempo de salir y entrar osadamente al mundo y decirle al mundo que Cristo es el único camino al cielo. No hay otro camino, hermano. No hay religión que salve. No hay, hermano, otro camino. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Amén. No hay otro camino. Entonces Dios quiere de una manera que nos empecemos a identificar como este hombre, que el dinero no nos cambie, que hermano, que aunque tengamos posiciones, dinero, es lo que tenía José de Arimatea, su fe fue, hermano, firme para el Señor. Esto es lo que Dios quiere. Que usemos, hermano, los recursos que Dios nos ha dado para el reino de Dios. Verso 60. Y lo puso, dice, en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Otra porción en Lucas, vaya conmigo. Ya hemos leído Juan, Marcos, Mateo. Ahora Lucas también queda registrado este gran hombre que salió, hermano, del anonimato. En un buen sentido lo voy a decir. Salió del closet. Como cristiano, pues. Empezó a surgir ahora sí. Antes tenía miedo. No, están los judíos, no. Pero después entró y salió. Y así quiere Dios que salgamos.
Porque si somos hijos, hermano, le digo, el cristianismo de hoy es un cristianismo muy fácil. Hablaba con mi hermano y le decía que la gente de hoy piensa que tan solo por venir a la iglesia un domingo, 2 domingos o 3 domingos o dar sus diezmos es suficiente. No es suficiente. Hay que ser más de eso, como lo fueron estos hombres que entregaron todo por el Señor, se dieron todo y fueron hombres firmes y quedaron plasmados en la palabra. Lucas 23, vamos a leer. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está agarrando el mensaje? Entonces, el mensaje es ese, ya no callemos, ya no. Ya no es tiempo de callar, el tiempo se está cortando y es tiempo de hablar, es tiempo de entrar osadamente a un mundo que está, hermano, herido, sufriendo, donde hay tanta gente en problemadas, matrimonios, hermano, destruidos, familias destruidos, y nosotros nos quedamos todavía con miedo en secreto, en vez de que entremos osadamente y le digamos a las personas, mira, Cristo te puede salvar, Cristo te puede ayudar, ¿o no? Cristo te puede sanar, ¿sí o no? ¿Cuánto los ha sanado el Señor? Entonces es necesario entrar osadamente. Lucas 23:50. En los 4 evangelios quedó plasmado el nombre de José de Arimatea. El día que usted y yo entremos al cielo, pregunte por José de Arimatea. Que le puede decir, oye José, escuché de tus historias allá, qué valiente fuiste. Imagínense, es como si usted ahorita, por ejemplo, tiene que presentarse, hermano, delante de, por decirlo así, del presidente o del gobernador y que diga, sí, aquí estoy yo soy cristiano, yo defiendo la fe de los creyentes y yo afirmo que Cristo es el único camino al cielo. Qué osadía, qué valentía. Pero Dios está con usted. Lucas 23:50, mire lo que dice también. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, pero mire cómo lo dice Lucas, cada hermano, cada personaje que escribió el evangelio habla en sus palabras. Mire cómo dice Lucas, el médico amado, dice, varón bueno y justo. Bueno y justo, a pesar de que él estaba en un concilio donde a veces se dictaban leyes difíciles, leyes, hermano, en contra. Él era un hombre varón justo y bueno, dice la palabra. Pero eso, hermano, a él no le cambió su manera de ser y de pensar. Él quería seguir adelante sirviendo, quizás secretamente, pero al final se decidió. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a decidir? La iglesia necesita cada día decidirse. Y dice el verso 51, que también esperaba el reino de Dios. Pero mire qué lindo lo que dice Lucas, como escribe, dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, él estaba en contra de lo que la gente decía en el mismo concilio, que decían, sí, Jesús es culpable. Y él decía, ¿cómo van a creer? Él es inocente. Pero él seguía firme en ser un hombre, mantenerse ahí, aunque se mantuvo, como le digo, de una manera en secreto al principio, pero después salió. Y mire lo que dice, fue a Pilato, verso 52, y vuelve la historia otra vez, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, dice, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces eso es, hermano, lo que fue José de Arimatea, un hombre que al principio fue invisible, pero después se dio a conocer a la gente de la manera como, hermano, el Espíritu de Dios lo hizo que reaccionaba al último minuto, hermano, pero lo hizo y eso fue, hermano, lo que Dios quiere que hagamos ahora también nosotros, que ya no nos quedemos callados, que rompamos el silencio por medio de la cruz de Cristo. Y que entremos osadamente, hermanos, a la gente. Y aunque la gente a veces dicen, es dura la gente, sí, pero la palabra de Dios es como espada de 2 filos que corta, hermano, y penetra. Amén. Y entonces, hermano, cuando él entró ante Pilato, de una manera, él se identificó públicamente. El hombre que antes callaba,
ahora se levantaba. Porque llega un punto, hermano, donde el silencio, escúchame bien, ya no es una opción. Amén. El quedarse callado ya no es una opción. Tenemos que hablar, tenemos que decir cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Ya no podemos quedarnos callados, pero necesitamos vivir y ser discípulos verdaderos de Cristo para cuando le hablemos a la gente crea en el mensaje que le vamos a hablar. Así como José de Arimatea, hermanos, la gente vio su valentía. Y después, hermano, de ser un hombre que se quedaba callado, ahora se levantaba, como le digo, de una manera poderosa, porque llega un punto donde callar duele más que hablar. Llega un punto, hermano, donde callar duele más que hablar. Y cuando nosotros dejamos o dejas de callar, tu fe se vuelve visible. Ahí José de Arimatea, vaya conmigo otra vez al capítulo 27 de Mateo, regrese por favor a Mateo. Entonces cuando dejamos de callar, hermano, nuestra fe se vuelve visible, se vuelve, hermano, de una manera poderosa para los demás. José no solo habló, él actuó, porque no solamente es hablar es muy fácil, ¿sí o no? Aleluya, yo quiero hacerlo, yo quiero servir, yo quiero dar y todo eso, pero hay que actuar. Amén. Hay que actuar. Es como, por ejemplo, usted quiere irse y quiere hacer algo en su país. Qué bueno, pero tiene que actuar, no solamente es decir. 27, del verso número 59. Otra vez, 27:59. Mire lo que dice. Entonces, 4 cosas que hizo José de Arimatea. Actuó primero. Y después tomó el cuerpo. Segundo, lo envolvió, o sea, actuó. Tomó el cuerpo, lo envuelve al Señor con una sábana limpia, hermano, de lino fino. Y después dice también que él usó su propia tumba. Estaba actuando de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque sabía lo que eso significaba. ¿Ustedes saben lo que significa la muerte de Cristo o no? Amén. Si saben lo que significa el gran valor que tuvo que venir el Señor, hermano, que lo abofetearan, que lo golpearan, que lo laceraran, que viniera Él. Hermano, eso es algo grande para nosotros. Tiene que significar mucho. No lo podemos tomar a la ligera y vivir como se nos dé la gana. No se puede. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y actuar de una manera santa ante el Señor. ¿Saben lo que eso significa? Ahí le va. Él se identificó con una persona que estaba siendo, en cierta manera, condenado injustamente. ¿Sí o no? El Señor estaba siendo condenado injustamente. ¿Por qué? Porque Él nunca hizo nada. Al contrario, Él era santo, 3 veces santo. Pero hermanos, lo crucificaron por usted y por mí, por pecadores, nosotros, por los pecados del mundo. Pero Él se identificó con Él y también arriesgó su reputación religiosa. No le importó ya más que los mismos del concilio, del Sanedrín, de los judíos, hermanos, dijeran cualquier cosa de Él. A Él ya no le importaba nada. Por eso cuando uno se hace cristiano, cuando uno se hace creyente, cuando uno se hace discípulo del Señor, no le importa que le digan, dejaste la religión de tus padres, los traicionaste. No le importa a uno nada, porque ahora uno sigue al Hijo de Dios. No le importa. Yo me acuerdo cuando me convertí, pensaba en eso, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Y después dije, no me importa, porque yo sentía el toque de Dios en mi corazón y acepté a Cristo y mi vida cambió. Pero ¿sabe qué dicen los padres? A veces son tan ingratos. Preferiría mejor que fueras un borracho antes de que te convirtieras a Cristo. Así dice la gente, ¿sí o no? Preferiría que fueras mejor un marihuano, un bolo, como dicen allá en El Salvador, en Guatemala, a que fueras un creyente. No lo puedo creer, pero uno dice, no importa, ahora no me avergüenzo del Evangelio, dice la Biblia, porque es poder y potencia de Dios. Entonces, hermano, uno tiene que, hermano, ya salir prácticamente de ese secreto y uno, hermano, darse a conocer tal como Él es. Pero ¿sabes por qué la gente no lo hace? ¿Por qué? Porque su vida no da testimonio, porque dicen que son creyentes en la iglesia, pero allá afuera, hermano, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto, no ustedes, los que no vinieron. Entonces, ¿qué hizo José de Arimatea? Todo lo que hizo estaba, hermano, perdiendo algo temporal, ¿sí o no?
Pon atención aquí. Estaba perdiendo algo temporal. Amistades del Sanedrín, gente que, hermano, que eran los meros jefes de ahí, los gorrudos o los sotanudos que andaban por ahí. Pero no le importó eso. Porque, hermano, lo que él hizo, ganó algo eterno. Él, por medio de su fe real, fue una fe real, ¿sí o no? Amén. Fue una fe real, una fe visible, una fe, hermano, que fue valiente. Y dice la Biblia también que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Por eso el cristianismo, hermano, no es fácil. Hay que, hermano, batallarle. Hay que luchar contra tres enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia vida. Pero el que, hermano, llegue hasta el final será bendecido por Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Porque eso se refiere al reino de los cielos. Hay que ser valientes. Porque una fe no se calla, sirve sin miedo, hermano, ama sin vergüenza. Y testifica sin reservas a la gente. Ama. Eso es lo que, hermano, Dios nos quiere hablar esta tarde. Y yo se lo transmito por medio del Espíritu de Dios para que usted lo aplique a su vida y lo use para bien, y que sea un ejemplo también, como lo fue este gran hombre que quedó, como le digo, en estas páginas benditas por su, hermano, desafiante, hermano, osadía que él fue, hermano, en contra de las personas de esos tiempos, y no le importó perder nada, incluso hasta su propia vida, pero él siguió sembrando para lo eterno. Hay una historia de un joven cristiano que trabajaba en un lugar, escuche bien, donde todos se burlaban de Dios. A veces en el trabajo, cuando uno trabaja, la gente se burla de Dios, la gente se ríe, y cuando uno es cristiano, pues uno se siente como que, híjole, me haré como ellos, o qué, o para no que, no, uno no tiene que hacerse como ellos, dice la Biblia. No te conviertas a ellos tú, sino que ellos se conviertan a ti, dice la Biblia. Pero a veces estamos a lo contrario, ¿no? Como que nos fastidiamos y nos cansamos y después entramos al círculo de ellos y nos hacemos hermanos de una manera también como ellos. Pero dice esta historia que todos se burlaban de Dios. Dice, entonces, este joven cristiano trabajaba en ese lugar, pero él nunca hablaba de su fe, escuche bien, nunca defendía el evangelio. Siempre callaba para no meterse en problemas. Uno así dice, no, yo no me meto en problemas porque, olvídese, hermano, me van a correr y yo no les quiero decir a nadie que soy cristiano, mejor me la llevo tranquilito. Pero mire lo que pasa. Y siempre se callaba para no meterse en problemas. Pero un día, un compañero le dijo, escuche, yo no sabía que eras cristiano. Yo no sabía, le dijo. Y él respondió, sí, lo soy. Pero mire lo que pasó. Entonces su compañero le dijo algo que lo marcó a él. Si yo creyera lo que tú dices creer, no podría quedarme callado ni un solo día. Ese día, ese joven entendió que su silencio estaba predicando más fuerte que su fe. O sea, quiere decir que ya no se podía quedar callado. Casi para ir finalizando, hermanos, el tema de lo que los cristianos, o que lo que callamos los cristianos, hermano, Dios nos confronta esta tarde, amén. Dios. La pregunta es, varias preguntas, ¿te estás quedando callado por miedo? No respondas, piensa. ¿Qué van a decir? ¿Me pueden golpear? ¿Me pueden hacer daño? Porque les voy a decir que soy evangélico y no, mejor me la llevo así chévere, tranquilito nomás. ¿O dónde estás escondiendo tu fe? La gente no la ve. ¿O quién a tu alrededor no conoce a Cristo porque tú nunca le has hablado? Eso es bueno, no callarnos más. El problema no es que no creas. El problema es que callamos. Amén. Muchas veces callamos. José de Arimatea no cayó. Al final, ese silencio se derramó o se quitó de en medio de él y empezó a hacer lo que todo cristiano tiene que hacer ahora. Y tu silencio, nuestro silencio, puede estar apagando el propósito, ocultando al Señor Jesús y perdiendo las almas también. Es necesario. El tiempo se está agotando, hermano. Estamos ahorita en crisis, ¿sí o no?
Estamos en crisis, en el mundo hay pleitos, hay, hermano, luchas, hay guerras, hermano, se están peleando nación contra nación, hermano, ahorita en el Medio Oriente, allá hay guerras, hermano, hay vidas que se están muriendo, hay personas que se están perdiendo, y nosotros muy a gusto, muy chéveres, porque estamos muy tranquilos aquí, y no hay necesidad de predicarle a la gente. La gente necesita escuchar que Cristo es el Salvador del mundo. Pero necesitamos salir, hermano, y dar la cara, así como la dio José de Arimatea, que fue un hombre valiente, hermano, un hombre que ya no tuvo temor de nada y que quiso perderlo todo por ganar a Cristo. Voy a concluir con esto. José de Arimatea comenzó en secreto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que él tenía miedo por causa de los judíos. Capítulo 19 de Juan 38 dice que él era un discípulo, pero secretamente. Comenzó en secreto, pero mire cómo empezó, hermano, el avance, el desarrollo de este hombre. Y así quiere Dios que vayamos desarrollándonos, que no vayamos para atrás, sino que vayamos para adelante. Quizás no somos hermanos valientes o decididos, pero Dios quiere que nos decidamos de una sola vez y seamos como este gran hombre que comenzó de una manera muy en secreto, pero terminó en valentía, algo tardío, pero fiel, José de Arimatea. No fue perfecto. Porque muchos dicen, sí, pues era un cobarde que estaba ahí y todo. Pero, ¿por qué no ven el lado bueno de él también? Que decidió no callar más. Hoy Dios nos dice. ¿Están listos para lo que escuchen de Dios o no? De Dios. Ya es suficiente tu silencio. No más. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice, a mí también. Ya es suficiente el silencio. Es tiempo hay dos grupos, voy a ver de los dos grupos que hay aquí. Los que han estado callando su fe, Dios nos llama hoy a levantarnos, amén. ¿Cuántos se quieren levantar? ¿Cuántos se quieren levantar? Dígalo fuerte, a hablar, a vivir diferente y a dejar de escondernos ya. Ya no se esconda, viva diferente, háblenle a la gente, hombre, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Hay que decirle a la gente que Cristo es el único camino. Tarde que temprano, hermano, nos vamos a morir. Y si no le hablamos a la gente, Dios nos va a decir, ¿por qué no le hablaste a fulano? ¿Por qué no le hablaste a sultano? Ahí estaba José de Arimatea, que al final él prefirió arriesgarlo todo y vivir de una manera libre por causa de mí. Entonces es tiempo de entrar osadamente. El otro grupo es los que nunca han entregado su vida a Cristo. Jesús no cayó por ti en la cruz. Él se mantuvo ahí, hermano, sufriendo por ti y por mí. Amén. Él no cayó, él no se quedó ahí. Murió públicamente por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. Él murió públicamente. Pero tú decides hoy, los que nos escuchan también a través de las redes sociales, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, entrégate hoy, ríndete al Señor. Reconócelo, que Él es el único camino al cielo. Porque dice la Biblia en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, hermano, no dice si lo callas, dice si lo confesamos. No hay que mantenerlo ahí, hay que confesarlo, hay que decir que Jesús es el Señor. Porque la gente puede decir, sí, yo lo tengo, pero lo tienen callado ahí, hay que confesar con nuestra boca para salvación. Hoy es el día de romper el silencio. Cristo no se escondió para salvarte. Él fue, si usted lo lee en los evangelios, Él fue a la cruz del Calvario cargando su cruz, dice, iba al Gólgota, no se escondió. No dijo, para que no me vean, no. Públicamente lo hizo. Fue a la cruz. Tú no puedes esconderte para seguirlo tampoco, ¿verdad que no? ¿O sí? No hay que escondernos para seguirlo. Hay que salir libres para seguir al Señor. Pero hay que dar ese paso, como lo hizo el gran José de Arimatea. Y que ahora sí me atrevo a decir, como decimos muchos cuando se muere alguien, ¿no? Que el Señor lo tenga en su santa gloria. No, Él sí está con el Señor. Ese sí está con el Señor, amén. No que los muchos se mueren por ahí y que el Señor lo tenga en su santa gloria. ¿Qué es santa gloria?
Si murió en pecado, si murió un hombre hermano, en una borrachera, se murió, hermano, en una sobredosis o algo, hermano. Y la gente dice eso, no, a estos hombres sí, el Señor, hermano, lo tenga en su santa gloria. ¿Por qué? Porque fueron hombres que vivieron para el Señor. ¿Dicen amén a eso? No hay que confundir entonces. Por eso la gente cuando se muere fulano y todo, nunca le entregó la vida a Cristo, siempre dijeron que no tenían tiempo para Dios. Y no tenían tiempo, y les daba pena, y les daba vergüenza. Y llegó el momento, porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hay que darle cuentas a Dios. El juicio viene. Toda la gente se va a morir un día, yo también, pero gracias a Dios le hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos creído en el Hijo de Dios. Pero ¿qué va a hacer de aquellas personas que se mueren sin Cristo en su corazón? ¿Qué va a hacer? Porque José de Arimatea a tiempo despertó. Y por eso hoy queda José de Arimatea. No es pasado por alto por Dios jamás, pero a lo mejor por mucha gente sí, ni saben quién fue él. Pero ahora sí usted sabe quién fue ese señor, ese hombre. Y qué hombre tan valiente para haberse enfrentado al gobernador Poncio Pilato. Amén. Que usted también tenga esa osadía, esa valentía. Diga, no, ¿por qué voy a tener miedo? Le voy a hablar a la gente, que la gente está en sufrimiento. Hay gente que ahorita está, hermano, a punto de quizás de hacerse daño, de suicidarse, de morir. Quieren morir, ¿por qué? Porque ya no hay ellos, el enemigo los ha acorralado, el enemigo, y los tiene acorralados, y la gente quiere, hermanos, terminar con su propia vida. Pero Cristo les dice, hoy hay salvación para ti. Porque Dios para eso vino el Señor. En capítulo 28 de Mateo, ahí enseguidita, miren lo que dijo el Señor. Después que el Señor resucita, dice, y Jesús se acercó en el verso 18, cuando ya había, hermano, salido de esa tumba, donde era la tumba de José de Arimatea, salió de ahí, hermano, triunfante, glorioso, porque exhibió públicamente, hermanos, a los demonios, al diablo mismo, que pensaron que matando al Hijo de Dios iban a ganar, pero no sabían ellos que Jesús resucitaría al tercer día. Y cuando resucitó el tercer día, el diablo y sus secuaces quedaron ¡wow! Porque Jesús ganó la batalla. Y eso hace que ahora tengamos vida eterna. Hay un predicador que se llama José Adán Andrade, lo menciono de vez en cuando. Él fue un prominente también, hombre que estaba involucrado en el satanismo terrible. Y dice que en el satanismo les enseñan, él lo dijo, que cuando una persona empieza en el satanismo le dicen, sí, Jesús murió, sí, pero nunca le dicen que resucitó. Porque les dicen que Jesús todavía está muerto. Pero ¿cuántos saben que está vivo Jesús? Amén. Denle un aplauso al Señor. Él está vivo y pronto viene a esta tierra a llevarse a los que quieren ser como José de Arimatea. Él está vivo. Y por eso la pregunta de esta noche, o de esta tarde, perdón, es, los que no le han entregado su vida a Cristo, hoy es el día de entregársela. Así como Cristo se entregó por ti y por mí. Si tú te entregas y confiesas, tendrás salvación de tu alma, perdón de pecados, y tendrás la seguridad que el día que te mueras, ir a la presencia del Señor. Cierre tus ojos, por favor. Bien cerraditos, nadie los abra. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Nadie los abra. De los que estamos aquí, si Dios le ha hablado a su vida, a los que han venido por primera, segunda, tercera vez, y no le han entregado su vida al Señor, hoy, 22 de marzo, Dios te da la oportunidad de entregarte a Cristo. Yo voy a hacer una invitación de parte de Dios.